John Guridi, Iván Martín, Nicolás Jackson, Sergio Camello, Rodrigo Riquelme, Beñat Prados, Dani Vivian, o Vivian, como nos dijo ayer en la entrevista que hicimos al futbolista del Athletic Club. Son muchos los jugadores que ahora mismo están en la élite de nuestro fútbol y que han pasado por Miranda de Ebro antes de consolidarse, como digo, en la élite. Por eso hoy, aquí en la pizarra de Quintana, vamos a analizar qué está pasando en Miranda con un mirandés que encima, ahora mismo, está en puestos de ascenso a la máxima categoría. Desde hacía tiempo tenía yo una nota aquí en mi archivo llamado "Si tienes un talento, mándalo a Miranda de Ebro", que es así, una especie de pareado que me gusta mucho y que es un axioma, Jimmy Mateos, que cada vez está siendo más productivo tanto para el propio mirandés como para el resto de clubes que envían alguno de sus talentos a este club que trabaja con un modelo pues tan diferente al resto. Sí, a ver, yo siempre digo que el mirandés ya tiene una marca personal y es que es un máster acelerado en fútbol. Es un año en el que el jugador se licencia o se doctora en el fútbol porque tiene la posibilidad de brillar en un escaparate, como es la segunda división, en un mirandés que todos los años renueva equipo, por lo tanto empiezas de cero. No hay proyecto a largo plazo, por lo tanto tú tienes las mismas oportunidades al entrenar que el resto de los compañeros, que no hay una presión de subir, por ejemplo, como le ocurren a otros grandes equipos, y que luego también este año tras año en el que cada jugador que va pasando por allí va desarrollándose a marchas forzadas, yo creo que también genera un efecto llamada para que el resto digan, oye, a mí esta opción igual me puede interesar. Exactamente, ahora vamos a repasar los casos que ha habido temporada tras temporada desde que ascendió. Aquí hay que hablar de una figura que es la de Chema Aragón, que ya no está en el club, ahora mismo está en el Elche, pero que entre 2017 y 2023 fue el gran impulsor de este modelo, ¿no? De esta, yo lo llamo también a veces imagen de marca. Yo creo que los clubes tienen que tener posicionamientos en el mercado, ¿no? Tú sabes cuando eres el Borussia Dortmund qué tienes que fichar y tú sabes cuando eres futbolista que si voy al Borussia Dortmund me puedo desarrollar y luego no va a poner problemas para venderme, por ejemplo, a un gran club, ¿no? Esto siguiendo un ejemplo muy de élite. En el caso del mirandés, tú sabes que si eres una de las grandes canteras del fútbol español, allí han mirado Tajonar, Lezama, Zubieta, también la cantera del Club Atlético de Madrid. Si mandas a un chico allí, va a jugar, sí, va a sentirse importante, va a asumir galones, porque ahora vamos a escuchar una de las cosas que nos dijo ayer Vivian, pero es que él llegó a ser capitán siendo muy joven y creo que esto también es un máster acelerado en liderazgo y en responsabilidad y van a dar ese último pasito que no es de formación y desarrollo per se, sino es de competición tan importante para luego llegar a un Athletic Club, a un Osasuna, etcétera. Sí, es que al final para los clubes muy consolidados en primera división es complicadísimo ya no solo meter a tu filial en segunda división, sino mantenerlo. Hemos visto casos recientes. Prácticamente imposible. Sí. Villarreal, Bilbao Athletic, el Sanse, pero bueno, que es complicadísimo dilatar todo esto en el tiempo, sobre todo manteniendo el espíritu de lo que quieres que sea el filial, ¿no? Que desde el Barça no hay ninguno que haya estado 3 años seguidos en segunda división. No sé el Villarreal en esta última etapa. Villarreal estuvo 2. Fueron 2. Pero bueno, el caso es que es complicado tener una camada de jugadores de entre 20 y 22 años que tengan nivel de segunda división como para mantener al equipo, pero sí que puedes tener 4 o 5 futbolistas que tú quieres que se foguen en segunda división y, ¿por qué no?, buscarles a todos el mismo acomodo, sobre todo cuando te encuentras a un club que hace mucho, que pone mucho de su parte para esperarlos hasta las últimas instancias del mercado. Es que vamos a repasar casos muy conocidos, pero este año, y ahora mismo el mirandés está segundo en la Liga Hypermotion, tiene 12 cedidos que ahora ya no son 12, son 13 por la llegada de Iker Benito desde el Club Atlético Osasuna. Claro, 4, 5, 6. Esto a veces lo hemos visto. Yo recuerdo que el primer Getafe que sube a la élite, aparte de apostar por entrenadores que venían de ser futbolistas y que apostaban por un juego más o menos asociativo, tiraba mucho de la cantera del Madrid, del Atleti, también del Valencia. Por allí pasó Raúl Albiol, Jaime Gavilán. Exactamente, que lo hizo, bueno, de maravilla, aunque luego no llegó a despuntar del todo. Bueno, un montón de futbolistas. Pero claro, es que estamos hablando de 13 futbolistas. Esto todos los años, no solo No solo es la idea, sino es luego desarrollarla bien, y creo que aquí Chema Aragón ha tenido que sentar las bases, que ahora las están continuando sus sucesores, a otro nivel. Es decir, insisto, no es solo tener la idea, sino es
ejecutarla bien. Claro, es que en este caso, Chema Aragón, cuando en 2023, quiero recordar, se marcha, que luego termina en el Elche y que dura 2 meses porque termina dimitiendo por desavenencias o desacuerdos a la hora de trabajar en el club, es que ha llegado Alfredo Merino y en las 2 temporadas que lleva, el modelo es el mismo que implementó Chema Aragón en su momento. Antes hay que recordar que el Mirandés era un equipo de jugadores veteranos, de alguna cesión de canteras vascas sobre todo, pero fundamentalmente... Por un tema de posición geográfica, claro. Que creo que eso también es una ventaja. Es una desventaja en cuanto a que tu cantera no va a poder absorber todo el talento porque se lo pueden llevar pronto, pero luego también puede ser una ventaja porque al final, y esto también le pasa al Racing, o le ha pasado muchas veces al Eibar, o incluso al Alavés, jugadores que no quieren irse muy lejos. Yo recuerdo el caso... Pero hay mucha competencia ahí. Sí, pero... estaba pensando el caso de la Morevieta, por ejemplo. Sí, pero a mí en su día me contaron el caso de Unai Vencedor, que cuando se va al Eibar, él tenía una oferta de Serie A. Pero es que quería quedarse cerca de su familia. Ahí está la clave, eso es. Eso lo contó Mendy también en su día, como entrenador. Claro, porque la adaptación del futbolista es inmediata. O sea, un jugador que dice, bueno, es que a lo mejor yo vivo... Imagínate el caso de Parada o el caso de Panicelli. Tiene su residencia en Vitoria. Claro. Es que Miranda de Ebro a lo mejor tiene 25 o 30 minutos desde su casa, por lo tanto la adaptación es mínima porque siguen manteniendo su núcleo familiar, siguen manteniendo la vida que tenían antes de firmar por el club, por lo tanto creo que para eso, para los futbolistas es crucial. Y de ahí que, claro, grandes canteras, sobre todo vascas, del norte de España, hayan apostado por el Mirandés porque es una forma de desarrollar a sus jugadores, al ser canteras grandes, lo único que necesitan es el escaparate y la oportunidad y la competencia. El último paso. Exacto. Bueno, diría el penúltimo, porque luego llega el último cuando vuelves y despuntas, que es lo que está haciendo Dani Vivian. Ayer hablamos con él en una entrevista que nos encantó. Vamos a escuchar lo que nos dijo Vivian sobre su año en el Mirandés. Quizás es un sitio en el que todos entendemos muy bien dónde estamos y por qué estamos. Al final es un grupo de gente que suele ser cedida de su club y todos nos intentamos hacer fuertes para volver y demostrar que tenemos un hueco en la primera plantilla de nuestros clubes. Entonces, pues lo tuve clarísimo desde el principio a lo que tenía que ir y pues mira, gracias a Dios salió todo muy bien y fue un gran paso. Lo destaca desde el principio de la respuesta hasta el final. La claridad, el tener un objetivo muy marcado, un objetivo también cortoplacista, que creo que esto lo explican mucho los psicólogos, que es importante irte haciendo metas a corto plazo y no grandes objetivos a 10, 20 años, porque luego son mucho más difusos, y que esa claridad te permite rendir para conseguir tu objetivo. Sí, y yo incluso añadiría que el hecho de... ser varios futbolistas con ese mismo objetivo, muchos de ellos provenientes del mismo equipo, le quita ese factor que siempre se dice, oye, un equipo que vaya a pelear por abajo sentirte raro, con ¿no? muchos cedidos, es que igual puede llegar el mes de marzo y ves la situación muy complicada y dices, bueno, si yo el año que viene voy a volver a mi Atlético de Madrid, a mi Real Sociedad, a mi Athletic Club o lo que sea, ¿no? Creo que eso se pierde al ir tantos. Varios futbolistas de diferentes núcleos y en una situación muy similar todos se genera, ellos. es que no sé si es como un efecto campamento. Claro, no, pero me refiero a hacer una pequeña familia. Y que haces una pequeña familia porque todos empiezan de cero. Y cuando hablábamos con Vivian, él nos reconocía que este verano a Iván Martín, con el que coincidió en la temporada 2021, donde está José Alberto y donde también está, por ejemplo, Javi Muñoz, y donde estuvo Javi Muñoz, Nicolás Jackson, cuando era canterano del Real Madrid. Estaba Berrocal también, creo que era la pareja de Vivian en defensa. Y estaba Nicolás Jackson. Es decir, fíjate los jugadores que han salido y que ahora están en primera división. Claro, Vivian me dice, yo me llevo muy bien con Iván Martín y, hombre, pues le quería traer para ahí. Claro, ahí el este de sentirte una familia con un objetivo, todos llegan a la vez, creo que es lo que hace que este modelo sea exitoso porque tiene también muchas contraindicaciones, como dice Nahuel. Exacto, es que la contraparte de todo esto es el poco arraigo. Claro. Al final son ídolos fugaces que lo que hacen es no hipotecar al club. Poco tiempo, es que, o sea, tan rápido como la temporada comience mal, se pueden ir para la primera federación. Es que es muy arriesgado. El año pasado estuvieron a punto de descender, o sea, dependían de sí mismos para salvarse, pero si perdían contra la Morevieta, se iban ellos y se salvaba la Morevieta, o sea, que también tiene sus riesgos, pero, o sea, al margen de ese poco arraigo, que también se compensa con ese efecto máster, ese efecto campamento del que hablabas, y que la cantera goce de poca visibilidad, es que hay que hablar del caso del Mirandés de este año, en el que tiene que renovar, como todas las temporadas anteriores, la plantilla desde cero. El 9 de agosto tenía un partido planeado contra el Mallorca que tiene que suspender por falta de efectivos y se plantan en la primera jornada contra el Córdoba con bastantes centrocampistas, bastantes centrales, pero sin casi nadie en ataque y con la plantilla cogida con pinzas y la convocatoria cogida con pinzas. Es una historia de Netflix, de documental. Vamos a ir repasando desde que subiera en la 18-19 con Borja Jiménez. Sí, señor. Porque vamos a hablar de muchos entrenadores que también
porque sube con Borja Jiménez en la 18-19 y ¿quién está en la 19-20? Andoni Iraola. O sea, ya no es solo los futbolistas, sino también los ojo entrenadores de Chema, ahora de Alfredo, para elegir a los entrenadores y que cuiden esos perfiles, jugadores, futbolistas o, bueno, ya entrenadores que creen en la cantera, que pueden desarrollar al futbolista y que están en un punto parecido al de los futbolistas, claro, buscando llegar a la élite. En ese primer año con Andoni Iraola, además de haber jugadores como Marcos André, Michael Malsa o Antonio Sánchez, Michael Malsa, toda razón, estaban de la Real Sociedad John Guridi y Merkelanz, que al final... y creo que Modibo Sañán podía estar ese año también. Sí, no sé si es el siguiente. Al final Merkelanz sufrió las lesiones, aunque tenía mucha calidad y no pudo despuntar. John Guridi es un jugador que se ha sentado en Real Sociedad y Deportivo Alavés. En la siguiente temporada, ya con José Alberto, es la que os decía que Vivian con 21 años cedido por el Athletic Club, Iván Martín con 21 también cedido por el Villarreal, Nicolás Jackson con 19, el tema de Javi Muñoz. En la siguiente, con Lolo Escobar y Joseba Echeverría, la 21-22, está Sergio Camello, que marca 15 goles con el Mirandés. Está Rorro Riquelme, que marca 7, los 2 cedidos por el Atlético de Madrid. Está Imanol, que no se ha podido consolidar como lateral izquierdo del Athletic Club, pero que buscaba algo parecido. Estaba Sergio Carreira. Bueno, está en Sparta de Praga. Exactamente, sí, que tampoco está mal, ¿no? Que, decir, Champions. Que no ha podido consolidarse, en lo que está intentando ahora Adama Boiro. En la 22-23 sigue con Echeve. Está Raúl García de Haro, 19 goles, termina pagando Osasuna 6 millones y medio por el 60% al Real Betis Balompié, luego termina adquiriendo un 10% más. Está Juan Luis Sánchez, por ejemplo, 37 partidos en el Mirandés. Está Beñat Prados, está Roberto López, el que te salió un 11, que está en el Club Deportivo Leganés, y el año pasado, con Alessio Lissi, claro, hay que ver todavía cómo terminan llegando, pero está Pablo Ramón, que está en la actualidad. Acaba de firmar por el Español. Correcto. Carlos Martín, que está jugando en el Deportivo Alavés. Jonathan Gómez, que estaba cedido por la Real Sociedad. Y bueno, Ilias Chaira, que ahora está en segunda división. En el Real Oviedo. Destacando, exactamente, que estaba cedido por el Girona. Veis como temporada tras temporada hay 3-4 nombres de muchos. O sea, a mí me parece impresionante juntar, pues eso, a Camello, a Rorro, a Vivian, Iván Martín, Nicolás Jackson. Es mucho dinero el que luego han movido estos futbolistas, ¿eh? Sí, señor. Al final, en cuanto a traspasos, han movido mucho dinero. De hecho, fíjate, te tenía preparado un 11 de jugadores que podrían salir solo de esas cesiones. Dímelo. Mira, Raúl Fernández, actual portero, sí, uno de los mejores de la liga, Zamora actualmente. Línea de 4 con Juanlu, el del Sevilla, de la derecha, Franquesa, que se recupere pronto de la lesión, sí, en la izquierda. Sergio González y Vivian centrales. Ruiz de Galarreta, que se aleja un poco del modelo Chema Aragón porque es previo, es de la época de Jesús Seba, pero bueno, también un poco esa apuesta por jugadores vascos junto a John Guridi. 3/4 para Riquelme, Iván Martín, Camello y arriba Nico Jackson. Fíjate qué equipito te sale. No está nada mal. Y nos dejamos muchos. El tema es que ahora entre Alfredo y el trabajo de Alessio Lissi, que es un entrenador que en el Levante, esto lo hemos hablado más de una vez fuera de micrófono, nos gustaba lo que decía Alessio Lissi y lo que intentaba Alessio Lissi, lo que pasa es que ese Levante tuvo una misión imposible. Estaba condenado. Sí, pero bueno, que él hace... Pero va a volver a entrenar a Primera División. Sí, es un técnico de primera. Veremos si es la temporada que viene dirigiendo al Mirandés, pero bueno, que fue campeón de la Copa del Rey juvenil con el Levante, la mejor generación de juveniles del Levante, y eso le valió las credenciales para poder entrenar en primera, y creo que estuvo muy rápido el Mirandés. Es que Alfonso, en esa rueda de prensa post mercado de fichajes el pasado verano, no solo cuenta la situación del partido anulado con el Mallorca y todas las situaciones a las que han tenido que prestar atención, porque hoy otro equipo dice, oye, si yo no puedo ir a por mis primeras opciones de los jugadores cedidos que quiero, sí, pues firmo jugadores libres de la categoría, más veteranos. Es que esa es la otra parte del proyecto. Pero ellos aguantaron mucho, ¿no? Hasta las últimas de cambio, y contaba un poco la intrahistoria de la cantidad de gente que trabaja en el club, y que trabajan 8 o 9 personas, un poco entre todos los departamentos, y con eso tienen que configurar este proyecto que es tan innovador en el fútbol español. Porque además, claro, para esto tienes que seguir el fútbol de cantera. Claro. Es que es fundamental tener un equipo de scouting con un ojo clínico. Que no sé de cuántas personas constará. Yo sinceramente tampoco. Pero claro, hay que ser muy, muy bueno, porque ponemos el foco en Chema Aragón, pero claro, es que Chema Aragón tenía que tener un equipo de scouting con una finura espectacular. Claro. Y luego lo que ha dicho Nahuel, nos centramos mucho en el jugador joven, pero el jugador joven también necesita el tutelaje de veteranos. Algunos los has dicho, como Sergio, por ejemplo. Claro, es que este año, por ejemplo, el Mirandés ha fichado a Postigo, que ha estado más lesionado que otra cosa, pero que es un futbolista importante. Primera. Claro, Raúl Fernández como portero. Ejemplar para tener un vestuario. Claro, jugadores como Julio Alonso con 3 años en el Albacete y cerca de casi 100 partidos en segunda, o un jugador como Alberto Rodríguez Tachi, que también lleva ya muchos tiros pegados. Es muy interesante y claro, por eso tenemos que hablar de los futbolistas que están destacando ahora,
para empezar, porque tienen al Mirandés en puestos de ascenso directo a la primera división, y para continuar, porque igual alguno de estos, o varios de estos, el año que viene están en los equipos de primera división, aunque no sea el Mirandés, porque obviamente están cedidos. Yo he querido destacar 5 por lo que me han dicho, por lo que me han comentado. Yo no puedo seguir al Mirandés, por eso estás, Jimmy, hoy con nosotros para que nos cuentes un poquito más, por ejemplo, de Gorrocha, que es John Gorrochategui. Vamos a dejarlo en Gorrocha, que es bastante sencillo. 22 años, cedido por la Real Sociedad. No sé si es el futuro Zubimendi, porque eso son palabras mayores, pero tú me has hablado, y me han hablado, de un mediocentro de estos que genera Zubieta, que gestionan la jugada. O sea, un futbolista como Ander Guevara, aunque llegó también de la cantera del Alavés, como Asier Yarramendio, como el propio Martín Zubimendi. El estilo, más que el nivel. Sí, exacto. Es el perfil, el liderazgo, la polivalencia, el estar siempre muy bien colocado. Quizás no sea un jugador que genere grandes cifras en cuanto a goles o asistencias, pero este año, por ejemplo, lleva 2 tantos y luego 2 pases de gol. O sea, es un futbolista que equilibra muy bien al equipo, que con ese 3-5-2, con 3 en el centro del campo, es el jugador más posicional y el que manda en el medio, y que a partir de ahí hace jugar a los demás. No creo que es un jugador, pues eso, perfil Zubimendi, para iniciar jugada, para mandar y para estar siempre bien colocado. Tiene un ojo posicional y táctico espectacular. Uno de los más jóvenes es Abubakar Basinga, que yo me topé con su historia preparando el Unión Deportiva Las Palmas Sevilla. Tremenda, ¿eh? Es tremenda. Es un futbolista que cuando era muy chaval llegó en patera a las Islas Canarias. 14 años tenía. Exactamente, buscando llegar a Francia, donde tenía familia. No pudo ser así, se quedó como menor no acompañado en la isla, y jugando ahí en los parques y tal, llamó la atención de un taxista. El taxista levantó el teléfono, llamó a Tonono, y la Unión Deportiva de Las Palmas le hizo una prueba y lo incorporó, y se hizo cargo evidentemente de lo más importante, que es su tutela, más que evidentemente el desarrollo deportivo, que lo está teniendo y que ahora está en el Mirandés. A ver, lo que pasa es que no está jugando. O sea, Basinga realmente, o sea, es un futbolista que le hemos visto muy poquito. 45 minutos en Liga y 90 contra el San Andreu en Copa. Poquito. Muy poco. Y luego los 3 minutos que le dio Carrión en ese partido contra el Sevilla. O sea, realmente tú le ves por el campo. Sí, 19 años, es el más joven. Claro, dices, físicamente tiene una pinta bárbara. En cuanto a condiciones, pinta muy bien, pero claro, con lo poquito que le hemos visto es imposible hacer una evaluación, un análisis completo. El que sí que está jugando mucho es Panicelli, ¿no? Sí. Ya le hemos dicho. A mí me sorprendió que no se quedara en el Alavés por la pinta que tenía, ¿no? Y además es un jugador que ya tiene 22 años, el que podía aportar. A ver, es verdad que a Panicelli le han ido, sobre todo Luis García Plaza, que creo que ha sido su principal valedor en España, le han ido dando oportunidades y el jugador no terminaba de responder desde el banquillo. Yo creo que le hacía falta una cesión como esta, está claro. Y ahí, al margen de ese encontronazo que tuvo con Eric Curbelo, que tuvo que ser hospitalizado y demás en un partido contra el Sporting, la temporada de Panicelli hasta ahora es brutal. 8 goles, una asistencia, y claro, el Deportivo Alavés ha visto lo que tiene, ha visto el jugador al que le hace seguimiento muy cercano, precisamente por lo que hemos hablado antes, que está al lado, y ha dicho, este hay que renovarlo. Y esta temporada, en el mes de octubre, quiero recordar, si no me equivoco, hasta 2029 ha firmado al exfutbolista del River Plate. O sea que ahí también ven una apuesta de futuro. No sé si es un perfil diferente, pero estuvimos en la gala AFE, Nahuel, estuvimos con Miquel González, que en parte venía a recoger un premio como, bueno, porque no estaba el premiado, pero también venía para acompañar a Urcuizeta, que fue el máximo goleador de su categoría con el Bilbao Athletic y que ahora está con el Mirandés. Pero tiene 25 años, claro, no es el mismo caso exactamente. Es otro futbolista que necesita un relanzamiento en su carrera, es decir, necesita un año en el que pueda romper la categoría por la mitad y postularse como futbolista de primera división. En el Athletic quizás es complicado, pero que a lo mejor pueda tener algún equipo de la zona baja de la tabla en la que foguearse el año que viene, pero el otro día, sin ir más lejos, último partido de la temporada en la primera vuelta, 3 goles al Deportivo La Coruña, lleva 6 tantos y 2 pases de gol. Es un futbolista que complementa precisamente muy bien con Panicelli, porque tiene esa capacidad de ser ese segundo delantero con ojo, capaz de leer la segunda jugada. Y te voy a decir que, a ver, con el Athletic Club, que ahí ha estado Martón, Villalibre, que no ha terminado de consolidarse, no le sobra un perfil así, o puede tener la oportunidad. El Athletic, es que ha tenido durante muchos años un problemón con el tema del 9. Pues es que el post a Duriz ha sido muy duro. Es que Iceta tampoco creo que sea un 9 al uso. De ahí que si juega con un único tampoco punta, lo era Guruceta. Tampoco lo era Guruceta, efectivamente, ¿no? Que había muchos jugadores que salían del Athletic con ese perfil atacante, pero que no tenían un perfil goleador. Bueno, el caso de Iceta creo que puede responder a eso, pero es verdad que ahora mismo, viendo los nombres que hay en el primer equipo del Athletic,
parece complicado. Aún así, la temporada de Iceta es notable. Y por último, el último que te pregunto, que me han hablado muy bien también de sus capacidades, 19 añitos, cedido por el Girona, Joel Roca. Sí, otro futbolista que quizás pueda jugar caído a banda, pero que en este 5-3-2 juega por dentro y, claro, con mucha libertad de movimientos. Es verdad que le ves los últimos partidos y dices, este chico tiene algo especial, pero hasta estos últimos partidos no ha sido titular. Esto tiene que ser algo lógico dentro de este modelo, ¿no? En el sentido de, es que necesitan también su propio tiempo. Claro. Es que realmente no es llegas y juegas, precisamente porque hay otros tantos con las mismas condiciones que tú. Claro, pero si llegan 13, claro, que alguno se va a quedar fuera. Casi por descarte, claro. Bueno, fíjate, el caso de Javi Serrano. Javi Serrano no se consolida en el Mirandés como un titular indiscutible. O sea, que hay futbolistas que también, o el caso... Y luego debuta con el Atleti. Claro, contábamos el caso de Basinga. Bueno, Joel Roca ha ido de menos a más. Uno nunca sabe si en la segunda vuelta puede ser clave. Y quizás, además porque el Mirandés en las segundas vueltas también se cae un poquito, ¿no? Yo creo que puede ser importante, pero a partir de ahí ya tiene 3 futbolistas que en el frente de ataque están sumando, tanto de inicio como de segundas partes, y Zeta o Joel Roca son jugadores muy válidos. ¿Alguno más que tú nos destaques? ¿Algún nombre que tengamos que apuntar de que sigan este modelo y que puedan llegar a primera el año que viene? Hay un campeón de Libertadores sub-20, campeón del mundo sub-20 que juega en el Mirandés. A mí me está sorprendiendo, porque en el Oviedo no rascó demasiado. Y yo creo que Omenchenko, a mí por lo menos, me está agradando mucho lo que le estamos viendo. Es un jugador de 21 años. Solo vi un partido el año pasado y creo que fue expulsado, así que en el tramo final. Sí, no tiene nada que ver lo que dejó en el Oviedo el año pasado con el que estamos viendo este año. Es un jugador que no es titular siempre, pero creo que... No sabía que era uruguayo, por cierto. Omenchenko es lo que te esperas de un centrocampista uruguayo. Claro, pero tú ves el apellido y esperas a un... Bueno, sí, pero quiero decir que somos un país multicultural, Miguel. No, ya. Mira, por cambiar un poquito... España también. Aparte de los 13 cedidos, me voy a quedar con uno de ese perfil intermedio, es decir, jugador que llega libre, que no es muy joven, pero tampoco es muy mayor, que es Alberto Reina, que es el 10, que juega además con Gorrocha, casi siempre los dos indiscutibles, luego el tercero baila más, pero creo que es un futbolista también que hay que echarle el ojo, aunque no sea cedido de ninguna cantera de primera división. Queríamos aprovechar la visita de Jimmy para hablar de temas de segunda división. Además, me ha elegido el color aposta, precisamente. Me parece rojo y negro. De un tema de segunda división que en realidad es muy de primera por este modelo que tiene el Mirandés, que me parece que es de admirar. Sí, es un modelo que quizá en España solo hacía el Girona hace unas temporadas, y creo que ha cogido muy bien ese hueco el Mirandés, y la duda será, oye, si al final acaba la temporada también como va, ¿cómo puede cambiar ese modelo, no? En primera división. Pero bueno, de momento, qué bien le sienta Miranda a los talentos. Me parece un cierre perfecto.